Un azafato, en un ataque de ira, clavó un imperdible en el cuello de un adolescente negro, pero segundos después, su padre convirtió ese mismo imperdible en justicia poética. Lo que sucede después te dejará sin palabras. Convirtió un imperdible en un arma contra un niño, creyendo que su uniforme lo hacía intocable. Suscríbete si crees que nadie está por encima de la ley. El cinturón de seguridad se cerró con un clic alrededor de la cintura de Marlon Tate cuando los motores rugieron al arrancar, un rugido bajo y constante que vibró por la estrecha cabina. Sostenía a su hijo pequeño, Caden, cerca de su pecho, ajustando la manta alrededor de su diminuto cuerpo. El niño se movió ligeramente, su suave aliento cálido contra la camisa de Marlon. Para Marlon, este vuelo significaba más que un simple viaje. Era un puente hacia un nuevo comienzo en Granville City, donde les esperaba un trabajo estable y un futuro más seguro. Pero incluso mientras se concentraba en esa esperanza, la inquietud lo ensombrecía. No era el vuelo lo que le preocupaba, ni las turbulencias para las que todos los pasajeros se preparaban en silencio. Era el hombre de pie en el pasillo, observándolo más tiempo del que cualquier extraño debería. El azafato principal, Darius Kell, se movía con la autoridad de quien creía que el avión era su reino. Su uniforme estaba impecable, su postura rígida, pero su expresión transmitía algo inquietante. Cada vez que su mirada se posaba en Marlon y se detenía en Caden, sus labios se curvaban en una sonrisa burlona que nunca llegaba a sus ojos. Marlon intentaba ignorarla. Había soportado miradas antes, miradas que juzgaban, miradas que medían, miradas que desestimaban, pero ésta se sentía diferente. No solo era fría, era inquisitiva, casi hambrienta. Marlon se removió en su asiento, ajustando de nuevo a Caden, e intentó distraerse con los movimientos rutinarios del vuelo. Miró por la ventana ovalada mientras el avión rodaba por la pista. Las luces de la ciudad se atenuaban a medida que la aeronave se elevaba entre las nubes. El zumbido de los motores se estabilizó. Las luces de la cabina se atenuaron hasta convertirse en un cálido resplandor, y la calma pareció instalarse en las filas de pasajeros. Algunos se recostaron y cerraron los ojos, mientras otros revisaban sus teléfonos o hablaban en voz baja. Sin embargo, Marlon no podía encontrar la paz. Sentía el peso de las miradas sobre él, una tormenta invisible formándose dentro de la cabina. Los pensamientos del joven padre corrían a toda velocidad. Se dijo a sí mismo que debía mantener la calma, concentrarse en el motivo del viaje, la promesa de un nuevo trabajo, una vida mejor, y la oportunidad de criar a su hijo en una ciudad donde las oportunidades lo esperaban en lugar de obstáculos. Pero cada vez que su determinación se afianzaba, la sombra de Darius pasaba, lo suficientemente cerca como para que Marlon percibiera el tenue aroma a colonia mezclado con algo más penetrante, algo metálico. Cada paso era más lento que el anterior, su mirada más penetrante, como si estuviera midiendo hasta dónde podía llegar sin palabras. ¿Puedo ayudarte en algo? Component Placement preguntó Marlon en voz baja en uno de esos momentos, con la voz serena pero con un matiz de cautelosa cortesía. Mantuvo un tono bajo, para no molestar a Caden, que comenzaba a sumirse en un sueño superficial. Darius se inclinó ligeramente, su rostro anguloso iluminado por la lámpara del techo. En absoluto, dijo, con palabras cortantes, pronunciadas con una sonrisa que parecía menos un servicio y más una burla. Se enderezó rápidamente y siguió adelante, pero la sonrisa burlona persistió, grabada en la memoria de Marlon. Marlon exhaló lentamente, estabilizándose. Acomodó a Caden una vez más, sintiendo el ritmo constante del pecho de su hijo contra el suyo. El sonido lo tranquilizó. Aunque sus ojos no dejaron de recorrer el pasillo, notó a los demás asistentes moviéndose con eficiencia experta, ofreciendo bebidas, ajustando el equipaje, respondiendo preguntas. Parecían comunes, incluso amables, pero Darius era diferente. Sus movimientos eran bruscos, deliberados, como si cada paso llevara una intención más allá del deber. Los momentos se alargaron, silenciosos pero pesados. Una dramática ironía se desplegó silenciosamente en la mente de Marlon. Se suponía que este sería un viaje sencillo y sin incidentes, pero algo más oscuro se arraigaba en las sombras de la rutina. Pensó en los innumerables vuelos que había hecho antes, ninguno marcado por esta clase de tensión. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Caden se movió repentinamente, dejando escapar un suave grito, y Marlon lo meció suavemente, susurrándole palabras de consuelo.
volvió a captar el destello en los ojos de Darius, una mirada que no mostraba compasión ni preocupación, sino algo más frío, casi como satisfacción. A Marlon se le encogió el estómago. Quería creer que lo estaba imaginando, que el estrés estaba distorsionando la percepción hasta convertirla en paranoia. Sin embargo, sus instintos le gritaban lo contrario. Todo padre desarrolla un instinto, pensó Marlon, el instinto de saber cuándo algo amenaza al hijo al que amas más que a ti mismo. Y ese instinto le decía que el peligro no estaba en el aire exterior, sino dentro de la cabaña. Su mano rozó la manta de Kayden, aferrándose a la tela como si fuera una armadura. Apoyó la cabeza en el asiento, intentando aparentar calma, intentando no provocar conflictos, pero cada nervio de su cuerpo estaba alerta, esperando. Podía oír el leve crujido de los periódicos, el tintineo de las copas, el murmullo de los pasajeros acomodándose, pero esos sonidos cotidianos parecían distantes. El sonido más fuerte era el latido de su propio corazón, acompasado con la respiración de su hijo. Entonces Darius pasó de nuevo. Su sombra cruzó el regazo de Marlon y la sonrisa burlona regresó. Esta vez no hubo necesidad de palabras. La mirada en sí fue suficiente para romper la calma, suficiente para sembrar la semilla de la certeza. No fue una mirada casual. No fue un accidente. Marlon cerró los ojos por un momento, reuniéndose en su determinación. No podía permitirse actuar imprudentemente. No ahora. No cuando Kayden necesitaba que se mantuviera firme. Pero el pensamiento permaneció, pesado e innegable. La verdadera turbulencia no tenía nada que ver con nubes ni tormentas. Estaba sentado en el pasillo con uniforme, escondido tras una falsa sonrisa. Cuando Marlon volvió a abrir los ojos, ya no intentó convencerse de lo contrario. Su inquietud no era imaginación, era instinto. Y el instinto nunca le había fallado. A veces el peligro no viene del cielo, sino de quienes fingen servir en él. El grito de Kayden recorrió la cabina como un cristal rompiéndose contra las baldosas. El sonido era agudo, crudo e implacable, más fuerte que el zumbido constante de los motores y más aterrador que cualquier turbulencia. Los pasajeros despertaron sobresaltados, sus sueños se desvanecieron en jadeos y susurros. Las madres abrazaron a sus hijos, los hombres de negocios estiraron el cuello, y las filas silenciosas que antes estaban sumidas en la calma de repente se llenaron de pánico. En el centro de todo estaba Marlon Tate, paralizado en su asiento, contemplando la imposibilidad que tenía ante sí, un fino hilo de sangre resbalando por el cuello de su pequeño hijo, manchando el cuello de su diminuto mono blanco. Su corazón latía como un tambor de guerra en su pecho, cada latido sacudía su incredulidad y la reemplazaba con una furia que luchaba por contener. Darius Quell estaba agachado, su alta figura doblada torpemente, sus largos dedos aún aferrados al imperdible como si fuera un instrumento de ceremonia en lugar de crueldad. Su rostro, pálido y anguloso, no mostraba remordimiento, solo una leve curva en sus labios que se extendía en algo entre una sonrisa burlona y una mueca de desprecio. Era el tipo de sonrisa que no pertenecía a un hombre sorprendido en una fechoría, sino a alguien que sabía exactamente lo que hacía. A Marlon se le hizo un nudo en la garganta. La rabia y el miedo chocaron hasta que se encontró incapaz de respirar, incapaz incluso de gritar. Por un instante, fue como si la cabina se hubiera encogido a su alrededor. Todas las miradas se dirigieran al cuadro de padre, hijo y depredador uniformado. Los pasajeros más cercanos fueron los primeros en reaccionar. Un hombre de traje oscuro retrocedió violentamente en su asiento, con la voz quebrada al murmurar, «Apuñaló al bebé». Sus manos temblorosas arañaban los reposabrazos como si la tela del asiento pudiera protegerlo del horror que se avecinaba. Otro hombre, más joven y con los ojos muy abiertos, buscó a tientas su teléfono. El punto rojo de grabación brillaba débilmente al levantarlo con dedos temblorosos. Un tercer hombre susurró algo en voz baja, pero con una expresión de absoluta incredulidad. La cabina se llenó de los ruidos confusos y horrorizados de hombres que no tenían ni idea de cómo intervenir en un momento tan grotesco e inesperado. Los instintos de Marlon finalmente se desataron. Su mano se lanzó hacia adelante, agarrando el suave algodón que rodeaba el cuello de su hijo, presionando con fuerza para detener el flujo de sangre. Los gritos de Kayden se transformaron en gemidos frenéticos y agudos. Su pequeño pecho se agitaba con cada bocanada de aire. Marlon le susurró,
con voz frenética y cruda. Está bien, papá está aquí. Sin embargo, sus palabras le resultaron huecas. Ninguna palabra de consuelo pudo ocultar la imagen de la sangre de su hijo filtrándose entre sus dedos. Le temblaban los brazos, no de debilidad, sino del esfuerzo de no abalanzarse sobre el hombre agazapado a centímetros de distancia. Darius, sin embargo, no retrocedió. Se acercó más, tanto que Marlon pudo ver la tenue capa de sudor en su sien y oler el aroma estéril y artificial de la colonia que usaba. Su voz era baja, casi un susurro, pero cada palabra era más hiriente que el propio alfiler. «Cuidado», murmuró, con un tono cargado de burla. «Accidentes como este pueden empeorar si no los mantienes en silencio». La frase estaba envuelta en una negación plausible, pero Marlon sentía el veneno que se escondía tras ella. El pecho le ardía por el esfuerzo de mantenerse quieto, su cuerpo le imploraba luchar, atacar, acabar con esto. El silencio que siguió se prolongó insoportablemente. Los pasajeros se removieron en sus asientos, inseguros, con la mirada yendo de Marlon a Darius como si intentaran convencerse de que lo que acababan de presenciar no era real. Un hombre tartamudeó. Quizás el bebé se arañó. Su voz tembló, la voz desesperada de alguien que intentaba justificar lo irracional. Pero otro hombre negó con la cabeza violentamente, señalando con mano temblorosa. «No, lo vi, le clavó ese alfiler al niño, lo vi». Sus palabras resquebrajaron el frágil velo de incredulidad y los murmullos se extendieron por las filas, cada vez más fuertes y agudos. La respiración de Marlon se volvió entrecortada, su visión se estrechaba mientras luchaba por mantener la compostura. Sabía que si perdía el control, si atacaba a ciegas, sería su palabra contra el uniforme. No tenía autoridad, ni placa, ni poder, solo la verdad, y la verdad era frágil comparada con las apariencias. Su objetivo cambió en ese instante. Sobrevivir y obtener pruebas. Tenía que proteger a Caden, sí, pero también tenía que asegurarse de que la crueldad de este hombre no se desvaneciera en susurros y sombras una vez que aterrizaran. Cada segundo, cada decisión, debía conducirnos a exponer la realidad de lo que acababa de suceder. Darius pareció percibir cómo la determinación se endurecía en los ojos de Marlon. Se enderezó, guardando el alfiler en su bolsillo como si no fuera más que una herramienta inocente. Su sonrisa se ensanchó al ver a los pasajeros con sus teléfonos en alto. «Tranquilos», gritó de repente, con la voz resonando por el pasillo. «El niño se arañó. Eso es todo. No hay peligro aquí». Sus palabras transmitían la autoridad de su uniforme y su título, abriéndose paso entre los murmullos con falsa confianza. Varios pasajeros dudaron, bajando ligeramente sus teléfonos, mientras otros se aferraban a sus grabaciones con los brazos rígidos, reacios a borrar lo que habían visto. Marlon tragó saliva con dificultad, con la garganta seca y todo su cuerpo temblando. Quería gritar, llamarlo mentiroso, arrancarle la máscara de autoridad tras la que se escondía Darius. Pero entonces llegó el golpe final, silencioso y cruel. Cuando Darius se inclinó de nuevo hacia él, su voz se redujo a un susurro que solo Marlon pudo oír. «Manténlo callado, o la próxima vez no se detendrá en el cuello». Las palabras le helaron la sangre a Marlon. No eran el desahogo de un hombre fuera de control, sino la amenaza mesurada de alguien que sabía exactamente el poder que ostentaba en ese momento. La furia en el pecho de Marlon se endureció en una determinación de acero. Entonces comprendió que este hombre no era simplemente cruel o descuidado, era deliberado, un depredador disfrazado. Y mientras Marlon apretaba el agarre de su hijo que lloraba, su mente gritó la verdad que nadie más parecía preparado para afrontar. La sonrisa que siguió no fue de bondad, fue una advertencia. El grito rompió la frágil calma de la cabaña. El grito de Caden atravesó el aire, agudo y crudo, mientras gotas carmesí manchaban la suave tela blanca de su mono. El sonido sacó a los pasajeros de su somnolencia, levantando la cabeza de golpe, abriendo los ojos de par en par con incredulidad. Por un breve instante, el mundo pareció paralizado, y luego estalló el caos. La gente se quedó sin aliento. Algunos se levantaron a medias de sus asientos, mientras otros manipulaban torpemente sus teléfonos, con dedos temblorosos presionando la grabación como si capturar pruebas pudiera protegerlos del horror que se desplegaba ante ellos. Darius Kell no vaciló. En cambio se enderezó,
con el rostro contorsionado en una máscara de falsa conmoción. Se arañó. Ladró, con una voz lo suficientemente aguda como para ahogar los gritos crecientes. Sus manos se movían con movimientos exagerados, señalando al bebé como si estuviera escenificando una actuación. Su tono era teatral, destilando una preocupación forzada, como si creyera que solo su autoridad podía reescribir lo que todos habían visto. Las luces del techo brillaban en el broche de plata que llevaba en la mano, aún con un leve brillo de sangre, aunque intentó apartarlo de la vista. El corazón de Marlon Tate latía con fuerza en su pecho mientras presionaba un paño contra el cuello de su hijo. Su brazo temblaba, pero con la firmeza suficiente para detener la hemorragia. El calor de la sangre de Kayden se filtraba a través de la tela, un escalofriante recordatorio de lo cerca que estaba el peligro. Apretó la mandíbula al susurrar suavemente: «Estás bien, Kayden. Estás bien», con la voz entrecortada al intentar sonar tranquilo. Su mente corría, dividida entre el instinto primario de abalanzarse sobre Darius y la fría intuición de que actuar demasiado pronto podría empeorarlo todo. A su alrededor, las voces se alzaban con confusión y furia. «¡Vimos lo que hiciste!», gritó un hombre desde las filas centrales, pálido de indignación. Otro pasajero murmuraba frenéticamente en su teléfono, susurrando noticias a alguien en tierra. Sin embargo, por cada voz de protesta, otra se callaba bajo la mirada fulminante de Darius. El asistente principal se comportaba como un hombre al mando. Su uniforme se había convertido de repente en un arma, su sonrisa socarrona oculta tras capas de fingida profesionalidad. «Guarden sus teléfonos», espetó Darius, y sus palabras resonaron en el pasillo. Su voz tenía la fuerza de una orden, y aunque algunos pasajeros bajaron las manos instintivamente, otros se mantuvieron firmes, con las cámaras fijas en él con el desafío de testigos que sabían que la verdad era demasiado frágil para dejarla escapar. Sus ojos se dirigieron a cada lente, con el labio ligeramente curvado, como si los desafiara a desafiar su autoridad. Marlon sintió la presión del tiempo sobre él. Podía percibir el peligro que se extendía más allá del corte en el cuello de su hijo. No se trataba de un solo acto de crueldad. Se trataba de sobrevivir. Su objetivo cambió en ese instante: proteger a Kayden, obtener pruebas irrefutables y sobrevivir a la tormenta que los rodeaba. Examinó la cabina, observando a cada aliado y a cada cobarde, cada teléfono que seguía grabando, cada pasajero paralizado por la incredulidad. Cada detalle importaba. Darius se inclinó de repente. Su sombra se extendía sobre padre e hijo como una cortina. Sus labios apenas se movieron. Sus palabras eran un susurro venenoso dirigido solo a Marlon. «Manténlo callado», siseó con el aliento cargado de malicia. «O la próxima vez no se detendrá en el cuello». Sus ojos brillaban con la fría confianza de un depredador, de esos que creen que los uniformes son escudos y los pasajeros ovejas. A Marlon se le heló la sangre. Las palabras le oprimían el corazón con el peso de una amenaza que prometía una escalada. Miró a Darius a los ojos y no vio vacilación, ni vergüenza, solo hambre. Comprendió entonces que no era un accidente ni un lapsus de juicio. Este hombre había elegido atacar, había elegido herir, había elegido aterrorizar, y peor aún, parecía seguro de que podría salir ileso. Los pasajeros se removieron inquietos, percibiendo el cambio en el aire, pero incapaces de comprender la magnitud del peligro. Una ironía dramática atravesó el momento. Marlon sabía la verdad, la sentía en la sangre de sus manos. Sin embargo, quienes lo rodeaban se debatían entre la duda y la creencia. Algunos querían confiar en la autoridad, otros querían apoyar al padre, y esa vacilación era precisamente el espacio en el que Darius prosperaba. Marlon se estabilizó, apretando la mano alrededor de la tela que presionaba la herida de Kayden. Se tragó la furia, forzando la calma en su voz mientras le susurraba de nuevo a su hijo: «Te tengo. No dejaré que te vuelva a tocar». No era solo una promesa, era un juramento. Miró las brillantes pantallas de los teléfonos, aún alzadas alrededor de la cabina, destellos de verdad capturados en un frágil cristal. Comprendió que esos dispositivos eran tan armas como cualquier espada. Darius se enderezó. Su sonrisa burlona se desvaneció mientras se giraba hacia la multitud, restando importancia a su indignación con el aire de un hombre acostumbrado al control.
Fue un desafortunado accidente, declaró en voz alta, con las palabras ensayadas y calculadas. Nada más, mantén la calma. Su voz tenía el peso de una falsa autoridad, pero vaciló ante el trasfondo de murmullos que se alzaban en la cabina. Marlon sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Su furia ardía bajo la superficie, sus instintos clamaban por represalias, pero la razón lo detuvo. No era el momento de atacar, era el momento de resistir, de reunir fuerzas, de dejar que el depredador se creyera intocable hasta que la trampa estuviera lista. Su mente se agudizó con un propósito. No solo sobreviviría a esto, sino que lo desenmascararía. Y sin embargo, en el rabillo del ojo, el brillo del imperdible permanecía, reflejando la luz como si se burlara de él, recordándole lo rápido que se podía destrozar la inocencia. Levantó la vista, encontrándose de nuevo con la mirada de Darius, y en esa mirada se encontraba el silencioso reconocimiento de una guerra que apenas comenzaba. El depredador se creía protegido, pero Marlon comprendía algo más profundo. Las tormentas se pueden capear, los depredadores se pueden desenmascarar y la verdad puede ser más fuerte que el miedo. No era una turbulencia lo que amenazaba el vuelo, era una tormenta que había cobrado forma humana. La mano de Darius volvió a levantar el imperdible. Su punta metálica reflejó el tenue resplandor de las luces del techo. Se oyeron exclamaciones entre las filas cercanas, pero nadie se atrevió a moverse. La cabina pareció encogerse en ese instante, el aire cargado de terror, cada respiración cargada con la certeza de que algo irreversiblemente malo ya se había puesto en marcha. La sonrisa de Darius se ensanchó. Sus ojos recorrieron a los pasajeros como si los desafiara a hablar. Su voz, impregnada de burla, rompió el tenso silencio. ¿Qué? ¿Miedo a un alfiler? La crueldad despreocupada en su tono convirtió el objeto ordinario en algo monstruoso. El corazón de Marlon latía con fuerza, cada latido resonando como un tambor dentro de su cráneo. Apretó a su hijo con más fuerza, sintiendo su pequeño pecho subir y bajar contra el suyo, cada gemido recordándole la pequeña vida que dependía de él. El instinto le gritaba que atacara, que le arrebatara el arma de la mano a Darius y pusiera fin a la amenaza. Sin embargo, la lógica, agudizada por la desesperación, lo frenaba. Un movimiento en falso y el peligro podría multiplicarse. Se obligó a respirar con normalidad, sin apartar la mirada de la mano levantada de Darius. Si ataco ahora, pensó Marlon, alegará locura y le creerán. Necesito pruebas, necesito testigos. Recorrió con la mirada las filas. 2 asientos atrás, el hombre de negocios con el traje planchado estaba rígido como una piedra, con el teléfono temblando en la mano. La luz roja del dispositivo parpadeaba débilmente, grabando. A Marlon se le aceleró el pulso. Había pruebas, pero el miedo lo paralizó. Al otro lado del pasillo, un estudiante universitario, encorvado, susurraba con urgencia a su teléfono. Tenía los nudillos blancos, sus labios se movían tan rápido que apenas formaban palabras. Quizás estaba contactando con su familia, quizás con las autoridades. Marlon no podía saberlo, pero el miedo del chico tenía un toque de utilidad. Luego estaba el asistente más joven, Simon, cuyo rostro palideció hasta el color de un pergamino. Su mirada oscilaba entre Darius y Marlon, paralizado por la indecisión. La lealtad a su superior lo aprisionaba, pero el horror del acto le remordía la conciencia. Darius ladeó la cabeza, aún sosteniendo el imperdible en alto como si fuera un cetro de poder. Avanzó lentamente, con los hombros erguidos y pasos pausados. «Ninguno de ustedes hará nada», declaró con una voz engañosamente tranquila, y la sonrisa burlona se convirtió en una mueca de confianza. «Se sentarán, guardarán silencio, y esto se olvidará». Su mirada se dirigió a Marlon penetrante e implacable. El peso de su mirada no estaba dirigido al bebé, sino a la determinación del padre. Marlon apretó con más fuerza la manta que envolvía a Caden. Sus dedos se cerraron con tanta fuerza que la tela casi se rasgó. Sabía la verdad. El uniforme, el tono autoritario, la crueldad calculada, todo era parte del arma de Darius. No necesitaba una pistola ni un cuchillo. El miedo era suficiente. Pero Marlon también sabía que el miedo podía vencerse. Se enderezó ligeramente en su asiento, con una postura serena pero desafiante, negándose a ceder ante la amenaza. Su mente trabajaba a toda velocidad con la estrategia, reconstruyendo fragmentos de esperanza. La grabación del empresario.
La llamada del chico, la vacilación de Simon, cada una pieza de un rompecabezas que podría exponer a Darius si se elegía el momento con cuidado. El momento oportuno, se dijo Marlon, controlando la respiración. Necesito el momento oportuno. Sus pensamientos luchaban con la rabia y la moderación, el impulso primario de arremeter contra el hombre que se había atrevido a dañar a su hijo, chocando con la necesidad de paciencia. Imaginó la sala del tribunal. Imaginó presentar como prueba el mismo objeto que Darius ostentaba. Imaginó a Kayden a salvo, la verdad innegable, la justicia sellando lo que la furia por sí sola no pudo. Esa visión lo afianzó. La cabina misma parecía crujir bajo el peso del silencio. El zumbido de los motores se hizo más fuerte, un recordatorio constante de que el mundo exterior del avión continuaba, indiferente al caos interior. Los pasajeros se removían inquietos en sus asientos, algunos lanzando miradas rápidas a Marlon, otros negándose a mirarlo. La tensión en el aire no era solo miedo, era complicidad, el peligroso silencio que permitía que la crueldad prosperara. Marlon lo reconoció al instante, pues ya había vivido el silencio antes. Pero esta vez no lo dejaría vencer. Darius hizo girar el imperdible entre los dedos, un movimiento practicado, incluso ensayado, como si ya lo hubiera hecho antes. Su sonrisa burlona regresó al tiempo que su voz se volvía más grave, burlona. Un movimiento en falso, y quién sabe qué pasará después. Sus palabras colgaban como una cuchilla, cortando más profundamente que la punta de metal. Marlon tensó la mandíbula, conteniendo la furia tras su mirada fija. Se negó a responder, se negó a darle a Darius la satisfacción de verlo perder el control. El empresario bajó la mirada, con la culpa ensombreciendo su rostro mientras apretaba el teléfono con más fuerza. Simon entreabrió los labios pero no pronunció palabra. Incluso el chico que susurraba al teléfono había empezado a temblar, mirando por encima del hombro como si esperara que Darius se abalanzara sobre él en cualquier momento. Era un cuadro de parálisis orquestado por la crueldad de un hombre y mantenido a raya por el miedo. Pero Marlon ya no era solo un pasajero. Era un padre sin nada que perder y con todo por proteger. Se movió ligeramente, lo suficientemente sutil como para no llamar la atención, pero con un propósito en la mirada. Su mano aferró la manta, firme y resuelta. Su mente se agudizó, cada pensamiento un cálculo, cada respiración una preparación. No dejaría que su hijo sangrara en vano. No permitiría que la sonrisa de este depredador fuera el último recuerdo grabado en la mente de estos testigos. Fijó su mirada directamente en el arma en la mano de Darius. El brillo de su punta era un cruel recordatorio de lo que ya se había hecho. Sin embargo, en ese brillo, Marlon vio una posibilidad. La misma arma que había derramado la sangre de su hijo también podría condenar a su portador. Podría convertirse en prueba, testimonio y justicia. Imaginó el momento de revertir la situación, el depredador desarmado, la insignia recuperada, la verdad innegable. Ese momento llegaría. No ahora, no con prisa, sino cuando fuera el momento perfecto. Y así esperó, con el corazón palpitante pero la mente tranquila, cada nervio lleno de propósito. Él convertiría este miedo en fuego, este silencio en testimonio, y esta arma en verdad. Lo sabía con certeza, la misma certeza que cimentaba su amor por su hijo. La sonrisa burlona en el rostro de Darius no duraría para siempre. El mismo objeto que derramó sangre inocente pronto decidiría quién ostentaba el verdadero poder en ese vuelo. La atmósfera de la cabina se densificó de terror mientras Marlon apretaba con su mano temblorosa la herida en el cuello de su hijo pequeño. El pequeño paño que había usado para detener la hemorragia ya estaba teñido de un rojo intenso. Su visión le marcaba la memoria. Kayden gemía débilmente contra su pecho, con su respiración entrecortada, y cada sonido atravesaba a Marlon como una cuchilla. Se inclinó susurrando palabras tranquilizadoras al oído del niño, con voz firme aunque su corazón latía con fuerza en su caja torácica. El zumbido apagado de los motores apenas aliviaba la tensión sofocante que se había apoderado de la cabina. Todos los pasajeros lo sentían, rígidos en sus asientos, sus susurros rasgando el silencio como los tenues truenos antes de una tormenta. «Que alguien llame al capitán», murmuró un hombre cerca del centro de la cabina, con la voz temblorosa, más por la desesperación que por la autoridad. Pero no apareció ningún capitán.
La puerta de la cabina permaneció sellada, y la ausencia de mando solo agudizó el miedo que recorrió a los pasajeros como una corriente. Las miradas se movían nerviosamente entre Marlon, aferrado a su hijo ensangrentado, y la figura que caminaba con paso seguro por el pasillo, como si solo él controlara el aire que respiraban. Darius Kell se movía con deliberada arrogancia, su largo cuerpo erguido, la mandíbula apretada, su sonrisa burlona controlada como un arma. Las tenues luces de la cabina se reflejaban en el destello del imperdible plateado que llevaba en la mano, un trofeo retorcido que atraía la mirada de todo aquel que se atrevía a mirar. No se apresuró, no lo necesitaba. Cada paso era mesurado, el andar lento de un hombre que creía que el pasillo era su reino y que cada alma dentro del avión era su súbdito. Cuando un hombre mayor sentado a la izquierda del pasillo finalmente encontró el coraje para hablar, su voz se quebró, pero aún tenía fuerza. «Le hiciste daño a esa niña», dijo, inclinándose hacia adelante en su asiento. «Tienes que detener esta locura». Las palabras apenas flotaron en el aire cuando Darius giró la cabeza hacia él. Sus ojos ardían con un veneno gélido, y sus labios se curvaron en algo más cruel que una sonrisa. «Siéntate», siseó, con un tono tan afilado como la punta de un alfiler en su mano. Luego, con un repentino destello de amenaza, añadió: «O serás el siguiente». El hombre mayor se congeló al instante, desplomándose en su asiento como si lo hubiera golpeado una fuerza invisible. Sus manos temblorosas se aferraron a los reposabrazos y bajó la mirada al suelo. Toda la fila a su alrededor se sumió en un silencio aún más profundo, intimidada por la fluida imposición de una sola frase. Marlon lo vio todo, cómo Darius manejaba el miedo como una extensión de su cuerpo, cómo los pasajeros se desplomaban bajo sus palabras. No era el caos de un hombre que pierde el control. Era precisión. No se trataba de un acto repentino de locura, sino de una actuación practicada y ensayada hasta la maestría. Darius sabía exactamente cuánto veneno soltar, cuándo alzar la voz y cuánto tiempo dejar que el silencio persistiera antes de que aplastara a quienes lo rodeaban. No estaba improvisando, estaba ejecutando. El pecho de Marlon se encogió de furia. Los débiles gritos de su hijo encendieron un fuego que se extendió por sus venas. Sin embargo, se obligó a permanecer quieto, a aparentar calma. Sabía que la ira imprudente lo volvería imprudente, y la imprudencia pondría a Kayden en peligro más que cualquier alfiler. Su mente cambió de marcha, volviéndose hacia adentro, buscando una estrategia en lugar de rabia. El peso de su hijo presionaba su brazo, aterrizándolo. Sus pensamientos se movían como piezas en un tablero de ajedrez. Si atacaba ahora, el riesgo era demasiado grande. La cabina estaba llena de testigos asustados, y el miedo podía distorsionar la verdad tan rápido como las mentiras. Pero si esperaba, si elegía el momento con cuidado, podría convertir la crueldad de este hombre en su perdición. Miró el alfiler brillante en la mano de Darius y vio más que un arma. Vio un símbolo. El mismo objeto que había derramado sangre de la inocencia también podía atraer el juicio contra su portador. Podría cambiar el equilibrio de poder si jugaba bien sus cartas. A su alrededor, los pasajeros susurraban nerviosos. Una madre abrazó a su hijo, protegiendo su rostro de la vista de la herida de Kayden. Un hombre de negocios murmuraba en voz baja, con el teléfono medio oculto, mientras intentaba grabar sin llamar la atención. Un adolescente en la parte de atrás se inclinó hacia el pasillo, con los ojos encendidos de un desafío silencioso, aunque sus manos temblaban contra el asiento delantero. Marlon los observó a todos, calibrando el miedo, buscando chispas de coraje. Sabía que no podía enfrentarse a ese hombre solo, no de verdad. Para desenmascararlo, para derribar la ilusión de autoridad que envolvía su uniforme como una armadura, Marlon necesitaría testigos, voces que no pudieran silenciarse. Sin embargo, al volver la mirada a Darius, se dio cuenta de que el hombre se deleitaba con su control, alimentándose de la parálisis de quienes lo rodeaban. Darius se detuvo a mitad del pasillo, recuperando la sonrisa burlona, con la voz impregnada de burla. ¿Lo ven? Component Placement, dijo, sosteniendo el alfiler en alto para que la cabina lo viera. Un solo sonido mío, y todos se quedan callados. Así se mantiene el orden. Sus palabras resonaron entre los pasajeros como cadenas, y por un instante nadie se atrevió a moverse. Marlon tensó la mandíbula. Volvió a susurrarle al oído a su hijo, aunque las palabras eran tanto para él como para Kayden.
Te protegeré. Me aseguraré de que el mundo lo vea como lo que es. Su voz se quebró, pero su determinación se endureció. El hombre mayor que había hablado antes hundió la cara entre las manos, susurrando: «Que Dios nos ayude». Otros apartaron la mirada, incapaces de mirar a Marlon a los ojos. Pero el objetivo de Marlon ya había cambiado, ardiendo en su pecho. Ya no se trataba solo de mantener vivo a su hijo, se trataba de arrancarle la máscara a Darius, de exponer la oscuridad que rondaba los pasillos bajo el uniforme de servicio. Cada latido de su hijo contra su pecho le recordaba lo que estaba en juego. Cada gota de sangre en su manga era un contrato que lo ataba a esta lucha. Y así esperó. Controló su respiración, su mente se agudizó con la concentración. El imperdible brilló bajo las pálidas luces del techo, captando su atención una y otra vez. Ya no era solo un instrumento de dolor. Era la promesa de justicia, esperando el momento de golpear. El arma destinada a silenciar un día rugirá con la verdad. Marlon movió ligeramente a Kayden en sus brazos, con cuidado de no presionar la pequeña herida en su cuello, pero decidido a que la marca permaneciera visible. El tenue rastro de sangre en la pálida piel del bebé reflejó la luz del techo como un foco cruel, prueba de lo que se había hecho. A su alrededor, las filas de pasajeros se agitaron con inquietud. Las miradas iban de Marlon a Darius, pero las voces seguían atrapadas en la prisión del miedo. El zumbido constante de los motores llenaba el silencio, haciendo que cada latido resonara con más fuerza en el pecho de Marlon. Se inclinó hacia adelante, con voz baja pero con un filo de hierro, dirigiéndose a la única figura que no había alzado la mano con crueldad. «Ayúdame a demostrarlo», susurró Marlon. Sus palabras no eran una súplica, eran un desafío, una semilla plantada en tierra frágil. Simon Corr se quedó paralizado, con la bandeja aún en la mano, los ojos abiertos como si alguien le hubiera descorrido una cortina que cubría su alma. Los labios del joven asistente se separaron ligeramente, pero no emitió ningún sonido. Su mirada se dirigió instintivamente a Darius, que estaba de pie a unas filas de distancia, con su postura angulosa, afilada y vigilante. Los ojos de Darius se entrecerraron, como un halcón que rodeaba a su presa, retando a Simon a salirse de la línea. Marlon captó esa mirada y comprendió que no eran solo los pasajeros los que Darius controlaba, sino su propia tripulación. El miedo era la correa, y Simon la llevaba apretada alrededor de su cuello. Marlon mantuvo la voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Viste lo que hizo. Todos lo vieron. Pero tu palabra vale más. Te escucharán si viene de ti». A Simon se le hizo un nudo en la garganta al tragar saliva con dificultad. Sus nudillos se pusieron blancos en el borde de la bandeja. El temblor de sus manos delataba la tormenta que sentía en su interior. Por un instante, pareció a punto de derrumbarse bajo el peso de la decisión. Su mirada se dirigió de nuevo a Darius, luego a Marlon, y luego al bebé que tenía en brazos. El débil gemido que Kayden dejó escapar pareció resonar por la cabaña como el tañido de una campana. «Me arruinará», susurró Simon finalmente, tan débilmente que solo Marlon pudo oírlo. Respiraba entrecortadamente como si hablar tan poco le hubiera quitado el aire de los pulmones. Marlon se acercó, manteniendo la calma para no alarmar a Kayden. Su rostro estaba tallado con una silenciosa determinación. «Nomber ya lo ha hecho, solo que aún no lo has admitido». Por un fugaz segundo, la mirada de Simon se suavizó. Había vergüenza allí, sepultada bajo el miedo. Volvió a mirar al bebé, la tela apretada contra la herida y la tenue mancha que se extendía por la tela. Apretó la mandíbula, y Marlon vio la batalla que se libraba en su interior, entre la lealtad y la moral, entre el silencio y la verdad. A su alrededor, los pasajeros se revolvían inquietos, algunos mirando furtivamente, otros fingiendo dormir, desesperados por pasar desapercibidos. El aire mismo se sentía más denso, como si la misma cabina contuviera la respiración. Una ironía dramática llenaba el espacio. Marlon sabía, como cualquiera que hubiera visto el destello del imperdible, que la verdad ya estaba viva en la habitación, pero el miedo la mantenía enjaulada. Necesitaba que Simon fuera el primero en liberarla. Darius avanzó por el pasillo entonces, sus zapatos resonando con fuerza contra el suelo, cada paso deliberado.
Su sonrisa burlona había regresado, pero su mirada era depredadora, escudriñando las filas como un lobo olfateando la debilidad. Se detuvo al llegar a Simon. Su voz era un gruñido bajo con una fingida dulzura. «¿Todo bien, Simón? Te ves pálido». Simon se puso rígido, asintiendo demasiado rápido. «Sí, señor. Solo estoy cansado». Se le quebró la voz, y la mentira le sentó mal. Marlon observó atentamente, notando el tic en la sonrisa de Darius, la forma en que sus dedos se flexionaban como si ansiaran agarrar el alfiler de nuevo. El hombre estaba poniendo a prueba tanto a su propia tripulación como a los pasajeros. Marlon apretó a Kayden, susurrando suavemente al oído de su hijo, la promesa de un padre envuelta en una calma temblorosa. Cuando Darius finalmente se movió, Simon exhaló temblorosamente, con los hombros hundidos. Marlon aprovechó el momento, sus palabras tranquilas pero firmes. «No se detendrá, ni conmigo, ni con mi hijo, ni con nadie. Puedes guardar silencio y dejarlo ir libre, o puedes elegir quedarte donde importa». Simon no dijo nada, pero su silencio no era vacío, estaba lleno de peso, vacilación y las primeras chispas de coraje. Marlon lo reconoció. Lo había visto antes en hombres, soldados a punto de elegir entre quedarse o huir. Y sabía que una vez que el coraje se enciende, puede arder con más fuerza que el miedo. El bebé gimió de nuevo, y varios pasajeros miraron a Marlon, con la mirada suavizada a pesar del terror que les impedía hablar. La compasión comenzaba a despertar, pequeña pero creciente. Marlon se inclinó lo suficiente para que la herida de Kayden quedara a la vista. Sabía que la verdad a veces era mejor gritarla sin decir palabra. Se recostó en su asiento, abrazando a su hijo con suavidad pero firmeza, con la mirada fija al frente con la paciencia de quien ha sobrevivido a tormentas anteriores. No se precipitaría, no forzaría, no se rendiría. El momento importaba, la estrategia importaba. La arrogancia de Darius se convertiría en su perdición y la vacilación de Simon un día se convertiría en resolución. Marlon cerró los ojos para respirar, dejando que el zumbido de los motores calmara sus pensamientos. La rabia lo atormentaba, suplicando liberación. Pero la contuvo. Este no era el momento de atacar. Este era el momento de resistir, de esperar a que la marea cambiara. Cuando volvió a abrir los ojos, ardían con claridad. Susurró, como si no solo le hablara a Simon, sino a cada alma temblorosa en el avión. Hasta la voz más débil puede convertirse en un trueno cuando la verdad lo exige. La primera grieta en el control de Darius llegó con una voz que cortó el pesado silencio como una cuchilla. Un adolescente al otro lado del pasillo, con el rostro pálido pero la mandíbula apretada por el coraje, gritó de repente: «¡Te vimos apuñalar al bebé! ¡No mientas!». Las palabras resonaron como un trueno en la cabina, rompiendo el frágil silencio que Darius había construido con sus sonrisas y amenazas. Las cabezas se giraron bruscamente. Los pasajeros que habían tenido demasiado miedo para mirarse a los ojos ahora levantaron la vista, atraídos por la cruda acusación. El aire mismo pareció cambiar, cargado e inquieto, como si las mismas paredes del avión estuvieran escuchando. La voz del adolescente, aunque temblorosa, era implacable, resonando en los estrechos paneles del techo. Le temblaban las manos, pero mantuvo el teléfono en alto, su luz roja de grabación como un testigo brillante que no podía ser silenciado. El murmullo de pasajeros aumentó. Las voces chocaban entre sí con incredulidad, ira y miedo. Algunos se asomaron al pasillo susurrando frenéticamente, sus palabras fundiéndose en un coro de dudas contra la autoridad de Darius. La fachada cuidadosamente construida del auxiliar de vuelo se quebró, y por primera vez desde que comenzó el vuelo, el equilibrio de poder se tambaleó. La sonrisa de Darius vaciló. Sus labios se crisparon como si ya no supieran si burlarse o gruñir, pero su arrogancia regresó rápidamente. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en dos rendijas venenosas. Se abalanzó por el pasillo, su alta figura cortando el estrecho espacio con intenciones depredadoras. Su objetivo estaba claro, el chico que se había atrevido a decir la verdad en voz alta. «¡Dame ese teléfono!». «¡Swing!», ladró, con una voz tan fuerte que hizo temblar incluso los compartimentos superiores. Su mano se disparó hacia adelante, con los dedos curvados como garras, buscando el agarre tembloroso del adolescente. El chico se encogió. Su silla resonó contra la ventana mientras el pánico se reflejaba en su rostro. Pero antes de que Darius pudiera apoderarse del dispositivo, una barrera se alzó entre ellos. Marlon ya estaba de pie,
Su cuerpo se movía con instinto paternal más rápido que el pensamiento. Acomodó a Kayden firmemente contra su pecho con un brazo mientras se plantaba firmemente en el pasillo, bloqueando el paso de Darius con sus anchos hombros. El repentino movimiento provocó jadeos entre los pasajeros, y la cabina pareció contener la respiración, mientras depredador y protector se miraban fijamente. El zumbido de los motores, antes ruido de fondo, ahora rugía en los oídos de Marlon como un tambor del destino. Darius se quedó paralizado solo un instante, con la mano suspendida en el aire, el imperdible plateado brillando tenuemente bajo la luz del techo. Su sonrisa burlona se transformó en algo más feo, una mueca que revelaba tanto rabia como duda. Volvió a levantar el imperdible, inclinándolo lo justo para que la multitud lo viera, como para recordarles a todos el arma que ya había derramado sangre inocente. Pero la mirada de Marlon no vaciló. Su rostro permanecía firme, sereno en su furia, su respiración controlada aunque su corazón latía con fuerza. Sus ojos se clavaron en Darius con una determinación que hablaba más fuerte que cualquier grito. Inclinándose hacia adelante lo justo para que solo Darius pudiera oírlo, la voz de Marlon llegó baja y uniforme, pero afilada como el acero. «Tócalo otra vez y me aseguraré de que te arrepientas de haber recogido ese alfiler». Las palabras impactaron con el peso de una verdad inquebrantable, no en voz alta, pero tan claras que Darius no pudo confundirlas. Por primera vez, la compostura del azafato se quebró. Sus dedos se crisparon, su agarre del alfiler se tambaleó. Un destello de duda cruzó sus ojos, breve pero innegable, como si acabara de vislumbrar que su presa no era presa en absoluto. A su alrededor, los pasajeros se removieron. Los teléfonos se inclinaron más alto, capturando cada segundo. Los susurros se convirtieron en murmullos bajos, creciendo como una marea. Un hombre de negocios cerca del fondo murmuró: «Se le está plantando cara», mientras que otra voz susurró: «No tiene miedo». La multitud, que había permanecido en silencio, se inclinó ligeramente hacia Marlon. Su miedo dio paso a algo más: la esperanza, frágil pero creciente. Incluso Simon, el asistente más joven, permanecía rígido cerca de la cocina, con el rostro pálido pero la mirada fija en el enfrentamiento, atrapado entre el miedo y la agitación de la conciencia. El momento quedó suspendido, tenso por la anticipación. Darius, antes intocable en su autoridad, ahora parecía acorralado, atrapado en la mirada de un hombre que no tenía nada que perder, salvo todo por proteger. El imperdible vaciló en su mano, y con él, la ilusión de dominio que había ejercido sobre la cabina. El padre y el depredador se enfrascaron en una batalla silenciosa, sus cuerpos inmóviles, pero sus voluntades chocando con una fuerza invisible. Para Darius, el silencio era sofocante, impregnado del juicio de docenas de ojos. Para Marlon, era un escudo, una tormenta creciente de testigos y verdad. El equilibrio de poder ya no era solo de su enemigo, y a medida que la tensión aumentaba, una verdad se hizo innegable, grabada en las expresiones de todos los observadores. El depredador se había topado con una presa que no huía, y la multitud, lenta y cautelosamente, comenzó a inclinarse hacia Marlon. El miedo se resquebrajaba, y una vez que se quebraba, nunca podría reconstruirse. Apuñaló a un bebé negro y pensó que el miedo silenciaría la indignación. Si crees que todo acto de crueldad debe ser respondido, suscríbete. La justicia empieza aquí. La voz de Darius cortó el tenso silencio como una cuchilla. Es inestable. Srenia, gritó, señalando a Marlon con una mano temblorosa que fingía indignación, pero no transmitía miedo real. Está poniendo en peligro a todos aquí. Su tono era autoritario, cada palabra proyectada con la fuerza de alguien que durante mucho tiempo había confiado en el poder de un uniforme para silenciar la duda. Su mirada recorrió la cabina, buscando aliados entre los pasajeros, pero solo encontró vacilación. Su sonrisa burlona regresó brevemente al añadir: «El bebé se lastimó. Este hombre solo busca el caos». Por un instante fugaz, los pasajeros vacilaron. Sus miradas alternaban entre el hombre uniformado y el padre que agarraba a un bebé sangrante. La autoridad pesaba, y Darius lo sabía. Marlon sintió la duda recorrer la cabina. Vio cómo algunos pasajeros bajaban la vista de sus teléfonos, como si no estuvieran seguros de si debían seguir grabando. Sintió una opresión en el pecho, el sonido de los gemidos de Kayden retorciéndole hasta los huesos.
Las palabras por sí solas no los salvarían. La respiración de Marlon se estabilizó al fijar la mirada en el imperdible que Darius tenía en la mano, el mismo objeto que le había arrancado la sangre a su hijo. Sabía lo que tenía que hacer. Su brazo se movió con gran precisión, más rápido de lo que Darius esperaba. En un movimiento rápido, la mano de Marlon se cerró sobre el metal ensangrentado, arrancándolo. Se oyeron jadeos en la cabina, una inhalación colectiva que se sintió como un trueno atrapado en el fuselaje. Levantó el alfiler por encima de su cabeza, su voz atravesando el rugido de los motores y los murmullos temerosos. «¡Esto!», gritó con un tono crudo e impasible. «¡Es lo que usó con mi hijo!». El destello del metal manchado reflejó la luz del techo, proyectando un reflejo que pareció quemar los ojos de todos los testigos. La vista era innegable, oscuras vetas de sangre trazadas a lo largo de su punta, evidencia que ya no podía negarse ni justificarse. Darius se abalanzó, con el rostro contorsionado por la furia, su cuerpo sacudiéndose hacia adelante como un depredador que no quiere perder el control. Pero antes de que su mano pudiera rodear la muñeca de Marlon, una nueva voz cortó el aire. «Lo vi». La voz de Simon se quebró de miedo, pero resonó con la verdad. El joven asistente, pálido y tembloroso, salió al descubierto, con las manos temblorosas a los costados. «Lo hizo», repitió Simon, esta vez más alto, obligándose a mirar directamente a Darius. La cabina estalló. Los pasajeros que habían permanecido en silencio gritaron. Sus voces se superpusieron en un coro caótico. «¡Llamen al capitán!», Srenia exigió uno. «¡Sujétenlo!», Srenia gritó otro. El rugido de ira e incredulidad llenó cada rincón del avión. Los teléfonos volvieron a subir la intensidad, capturando la confrontación con renovada determinación. Marlon sintió que la oleada de impulso cambiaba a su favor. Su corazón latía con fuerza al mirar a su alrededor, a los rostros de desconocidos que, momentos antes, habían dudado de él. Ahora, sus ojos reflejaban indignación y solidaridad. Apretó a Kayden con más fuerza. El llanto del bebé seguía siendo agudo, pero ahora se fundía con la creciente tormenta de voces. La máscara de control de Darius se desvaneció. Su sonrisa burlona se disolvió en un gruñido mientras ladraba por encima del caos. «¡Miente! ¡Todos mienten!». Pero las palabras se quedaron sin palabras, ahogadas por la marea de ruido y la imagen del prendedor ensangrentado brillando en la mano de Marlon. El uniforme ya no lo protegía, la verdad lo había desnudado. Marlon se mantuvo firme, su cuerpo como un muro entre su hijo y el depredador que se había atrevido a hacerle daño. Sabía que este momento importaba más que nada. Esta era la prueba, el testimonio y la justicia, todo unido. Su voz se alzó de nuevo, clara y feroz. «Esta es la verdad que no puedes enterrar». La arremetida desesperada de Darius, la confesión temblorosa de Simon, los gritos furiosos de los pasajeros, cada sonido se fundió en una sola verdad que reverberó por la cabina. Lo que se suponía que debía silenciarse era ahora la voz más fuerte de todas. El arma que una vez fue diseñada para silenciar había hablado más fuerte que cualquier voz. Darius se abalanzó sin previo aviso, una ráfaga de furia que rompió el frágil orden de la cabina. Su mano se disparó hacia adelante, el reluciente imperdible destelló bajo las luces del techo, y Marlon apenas tuvo tiempo de reaccionar. Con Kayden fuertemente aferrado a su pecho, giró su cuerpo lo justo para proteger al niño. La punta afilada le arañó el antebrazo, dejando un rastro de dolor intenso y un repentino estallido de sangre. El escozor fue inmediato, pero Marlon se negó a gritar. El gemido asustado de su hijo fue más fuerte que su propia agonía, y ese sonido lo alimentó más que cualquier descarga de adrenalina. Los pasajeros gritaron, algunos saltando de sus asientos antes de congelarse, demasiado asustados para intervenir. El pasillo se convirtió en un estrecho campo de batalla donde nadie se atrevía a acercarse demasiado. El rostro de Darius se contorsionó, su sonrisa pícara desapareció, reemplazada por la rabia desesperada de un hombre que sentía que su control sobre el poder se le escapaba. Apretó los dientes, respiraba entrecortadamente, y sus ojos ardían con una mezcla de odio y miedo. «Dame al niño», gruñó, con la voz quebrada y salvaje, como si creyera que la fuerza bruta aún podía doblegar la realidad a su voluntad. Pero Marlon se mantuvo firme, con un brazo protegiendo a su tembloroso bebé y el otro agarrando el alfiler ensangrentado.
Empujó a Darius hacia atrás con toda la fuerza que la desesperación le daba. El depredador tropezó, estrellándose contra el reposabrazos de un asiento, perdiendo el equilibrio por primera vez desde que comenzó el tormento. La multitud se quedó atónita, no solo al ver el desafío de Marlon, sino ante la cruel ironía que se desplegaba ante sus ojos. El mismo objeto que había atravesado la carne de un niño inocente, ahora temblaba a centímetros de la garganta del hombre que lo blandía. Marlon presionó hacia adelante, inmovilizando a Darius contra el estrecho asiento. Su pecho se agitaba con furia controlada, el sudor se mezclaba con la sangre que le corría por el brazo. La punta de metal tembló al rozar la piel de Darius, tan cerca que una gota carmesí amenazaba con elevarse si Marlon presionaba con más fuerza. La cabina se transformó en una tormenta viviente. La mitad de las voces gritaban pidiendo contención, la otra le instaba a detenerla, y todas vibraban de puro miedo. El zumbido de los motores parecía desvanecerse bajo el latido de los corazones humanos, cada pasajero atrapado entre el miedo y el asombro. La bravuconería de Darius se quebró bajo el peso de su propia arma. Arañó la muñeca de Marlon, clavándose las uñas en la piel, pero el agarre del padre era inquebrantable. Los ojos de Marlon se clavaron en él, sin pestañear, llenos del fuego frío de un hombre que ya había sufrido bastante. «¡Míralo!», retumbó la voz de Marlon, sus palabras atravesando el caos. Inclinó a su hijo lo justo para que la multitud viera la pequeña herida en el cuello de Kayden, la mancha carmesí que se extendía por la suave tela. «Esto es lo que hizo. A esto le llama protección». La declaración sacudió la cabina. Los teléfonos se inclinaron aún más, grabando cada segundo del enfrentamiento. Algunos pasajeros lloraron abiertamente, otros maldijeron en voz baja, pero nadie podía negar la verdad que se desplegaba ante ellos. Una ironía dramática flotaba en el aire. Darius, quien una vez gobernó con intimidación y una sonrisa burlona, ahora temblaba bajo el padre al que había intentado doblegar. Sus labios se separaron, como para formular otra negación, pero las palabras murieron cuando Marlon empujó el alfiler lo justo para que un leve pinchazo dibujara un punto rojo. «¡No!», gruñó Marlon en voz baja, vibrando con una furia contenida solo por la frágil respiración de su hijo contra su pecho. Ni una palabra más. Su mente se debatía entre la justicia y la supervivencia. Sabía que un movimiento en falso podría marcarlo como el agresor, que una decisión precipitada podría despojarlo de la verdad que tanto había luchado por proteger. Pero también sabía que esperar demasiado podría permitir que el depredador atacara de nuevo. Era una batalla no solo de fuerza, sino de voluntad, librada al límite del control. Los pasajeros se removieron en sus asientos, todos los ojos fijos en la lucha. El adolescente que había hablado antes susurró: «No lo dejen levantarse», con la voz entrecortada por el miedo y la admiración. El asistente más joven, Simon, rondaba cerca, con las manos temblorosas al extender ligeramente la mano, pero luego se detuvo, como si dudara si debía intervenir o dar testimonio. Todos los hombres en esa cabina estaban atrapados en la gravedad del momento, atraídos por la imagen de un padre que convertía la crueldad del depredador en su perdición. La voz de Darius se quebró al hablar, sus palabras desprovistas de confianza. Tú no entiendes». Su garganta se balanceó contra el borde del alfiler, el pequeño movimiento delataba el terror que intentaba ocultar. Pero Marlon no se inmutó. Se inclinó más cerca, su voz tan aguda que atravesó el aire como el arma en su mano. «No», dijo con un tono firme y cortante, «no lo entiendes. No puedes hacerle daño. Ni ahora. Ni nunca más». La verdad de esas palabras silenció la cabina. Incluso los motores parecieron callarse, como si todo el avión se inclinara para escuchar. La determinación del padre llenó el espacio, sin dejar espacio para mentiras, sin espacio para la negación. El depredador que se había alimentado del miedo ahora temblaba bajo el peso de la justicia, su sonrisa desvanecida, su poder destrozado. El brazo de Marlon temblaba no de debilidad, sino de la fuerza de contener la tormenta que lo azotaba. Su hijo gimió suavemente, un leve sonido que le recordaba su propósito, afianzando su mano con la fuerza de cualquier juramento. No dejaría que la rabia lo consumiera, no cuando la verdad misma era ya su arma más poderosa. La multitud estalló de nuevo, sus voces chocando en el aire cargado, súplicas, vítores,
Sollozos y advertencias se entremezclaban a la vez. Sin embargo, en el centro, Marlon y Darius permanecían atrapados en su escena mortal, un hombre luchando por su dignidad y supervivencia, el otro luchando por aferrarse a un poder que ya no existía. El imperdible brillaba bajo las luces de la cabina. Su punta afilada reflejaba la ironía del destino, y cuando el momento llegó a su punto álgido, la historia del vuelo se inclinó bruscamente hacia la verdad. Darius ya no era intocable, ya no era el amo del pasillo, era solo un hombre acorralado por su propia crueldad, enfrentando las consecuencias del terror que había sembrado. Ya no era solo una lucha, era un ajuste de cuentas. El padre había convertido el arma del depredador en el veredicto de su propio crimen. Marlon obligó a Darius a volver al asiento, presionando con la fuerza de la desesperación. Un brazo aferraba a Kaeden contra su pecho, el otro sujetaba firmemente el imperdible ensangrentado, cuya punta afilada temblaba a escasos centímetros de la garganta de Darius. La cabina se convirtió en un aluvión de voces, algunas gritando de pánico, otras animándolo a seguir y algunas suplicando que se moderara. Las luces del techo parpadearon débilmente cuando el avión pasó por una zona de turbulencia, proyectando sombras fugaces sobre rostros contorsionados por el miedo. En ese instante, el aire se densificó de terror y todas las miradas en la cabina se clavaron en la imagen central. Un padre convertido en protector y un depredador finalmente atrapado. Darius forcejeaba bajo él. Su postura, antes perfecta, se había roto en un frenético retorcimiento. Sus manos arañaban el aire como si pudiera recuperar el control que tan fácilmente se le había escapado. Su voz se quebró con falsa autoridad al escupir. «Es peligroso. Los está poniendo en peligro a todos». Las palabras, fuertes pero huecas, resonaron por el pasillo, pero los pasajeros ya no las creían. Sus ojos no se dirigieron a Marlon, sino al alfiler tembloroso, aún brillante con la mancha de lo que le habían hecho al niño. El uniforme de Darius, antaño símbolo de autoridad, ahora parecía un disfraz despojado de su poder. «¡Sujétenlo!». Srenia gritó un hombre desde atrás, con una voz que transmitía miedo e indignación. Otro suplicó: «¡Piensen en el bebé! ¡No lo empeore!». La confusión y el conflicto se extendieron como un reguero de pólvora entre los pasajeros, algunos divididos entre el instinto de justicia y el terror de un caos aún mayor. La tensión parecía extenderse por las paredes del avión, el zumbido de los motores ahogado por voces humanas que chocaban en oleadas de pánico y determinación. Entonces Simon Corr dio un paso al frente. Le temblaban las manos y palidecía, pero su voz irrumpió en el estruendo como una campana que corta la niebla. «Intentó matar al bebé», declaró Simon, con palabras temblorosas pero firmes. Tragó saliva con dificultad, con la nuez subiendo y bajando, pero no se retractó. «Lo vi. Lo hizo». Su confesión impactó la cabina con la fuerza de una verdad innegable. Se oyeron jadeos, seguidos de murmullos que se convirtieron en gritos de asentimiento. La multitud, antes fragmentada, encontró su punto de apoyo, y el peso de las palabras de Simon selló lo que muchos ya sabían, pero temían decir en voz alta. Los ojos de Darius se abrieron de par en par, y sus frenéticas protestas se disolvieron en negaciones balbuciantes. «¡Miente! ¡Todos mienten!», gritó, con la voz quebrada mientras se retorcía impotente bajo el agarre de Marlon. Pero la balanza se había inclinado. El depredador que antes sonreía con confianza, ahora se encogía bajo el juicio penetrante de docenas de ojos, cada uno condenándolo en silencio. Sus manos temblaban, no de poder, sino del pánico puro de un hombre acorralado por sus propios pecados. El pecho de Marlon subía y bajaba con respiraciones pesadas, mientras su brazo se esforzaba por mantener a Kaeden cerca. Podía sentir el latido diminuto de su hijo latiendo contra el suyo, un ritmo de inocencia atrapado en el fuego cruzado de la crueldad. La furia ardía en su interior, pero también la claridad. Conocía el peligro de su posición. Atacar precipitadamente lo arriesgaría a ser visto como igual al hombre inmovilizado bajo él. Sin embargo, dudar demasiado era invitar a otra embestida desesperada, otro momento en el que Darius podría atacar. Cada segundo pendía del filo de la navaja, el imperdible brillando como arma y prueba. Los gritos contradictorios de la multitud profundizaban el tormento. «¡Hazlo!», gritó un pasajero con la voz desgarrada por la venganza. «Acaba con esto ahora». Srenia suplicó otro: «Por favor, no. Hay una mejor manera».
La división en sus voces reflejaba la tormenta que rugía en el interior del propio Marlon. Su brazo temblaba, no por debilidad, sino por el terrible peso de la decisión. Vio en los ojos de Darius el reflejo de todo lo que estaba en juego, la seguridad de su hijo, el juicio de la multitud, la línea entre la justicia y la venganza. Y entonces llegó la ironía que enfrió aún más el aire. Darius, que había prosperado con la crueldad, que había susurrado amenazas con una sonrisa burlona, ahora gemía bajo la punta de su propia arma. Sus labios temblaban, su voz reducida a una súplica. «Por favor», jadeó, «no hagas esto. Yo no quise». Sus palabras murieron bajo el rugido de la cabaña, pero su miedo era evidente. El depredador se había convertido en presa, su sonrisa burlona reemplazada por la pálida máscara de la desesperación. Marlon se acercó más, con la voz firme, aunque el pulso le retumbaba en los oídos. El fuego en sus ojos no era solo de rabia, sino de la voluntad inquebrantable de un padre. Habló con una calma que cortaba más agudamente que el propio imperdible. «La justicia no necesita tus mentiras, necesita tu silencio». La voz del capitán irrumpió por el intercomunicador como un trueno repentino, rompiendo el tenso silencio que se había apoderado de la cabina. «Damas y caballeros, por favor mantengan la calma. Nos desviamos al aeropuerto más cercano para un aterrizaje de emergencia». Sus palabras pretendían tranquilizar, pero en cambio inquietaron aún más a los pasajeros. El tono era cortante, ensayado y distante. Lo que más los paralizó no fue lo que dijo, sino lo que no hizo. La puerta de la cabina permaneció sellada, como si la tripulación se hubiera aislado del caos exterior. El brazo de Marlon temblaba por el peso de su hijo y del arma que ahora sostenía, el imperdible manchado de sangre a centímetros de la garganta de Darius. Kayden gimió contra su pecho, con la respiración entrecortada, rápida e irregular, mientras Marlon se obligaba a permanecer quieto, con la voz en silencio, pero su presencia firme. A su alrededor, los pasajeros murmuraban con inquietud. Un hombre susurró: «¿Por qué no sale el capitán?». Otro respondió: «Le tienen miedo, debe de tener contactos». Las palabras resonaron en la cabina, alimentando una tormenta de paranoia. Darius permaneció sentado, aplastado contra el asiento, con el pecho subiendo y bajando en ráfagas agudas. Su rostro, antes engreído, brillaba de sudor bajo las luces del techo. Durante un largo instante, los únicos sonidos fueron los débiles llantos del bebé y el zumbido de los motores. Entonces, sin previo aviso, Darius se echó a reír. No era una risa de alivio ni de rendición, sino algo entrecortado y roto, un sonido que cortó el aire como cristales rotos. Las cabezas se volvieron hacia él, con los ojos abiertos por el miedo. Su voz se redujo a un susurro venenoso destinado solo a Marlon, pero llegó hasta nosotros, extendiéndose como humo por la fila. «¿Crees que esto termina aquí?», se burló, con los labios curvados en una sonrisa que enfrió en lugar de calentar. «He hecho cosas peores, y siempre lo ocultan». Se oyeron jadeos en la cabina. Una mujer se aferró al brazo de su marido, con los nudillos pálidos. Un adolescente que sostenía su teléfono lo bajó brevemente, boquiabierto, como si intentara procesar el peso de esas palabras. El hombre mayor que una vez se enfrentó a Darius murmuró: «Dios mío», mientras otro pasajero se esforzaba por grabar, desesperado por no perderse ni un segundo de la confesión. El aire, antes lleno de miedo, ahora se espesaba de incredulidad y horror. Marlon apretó la mandíbula. Sentía el pulso martilleándole en los oídos. Cada latido lo impulsaba a actuar, a proteger a su hijo y la verdad por igual. La ironía lo golpeó con fuerza. El depredador, que momentos antes había exigido silencio y autoridad, ahora se desenmascaraba voluntariamente, exponiendo la podredumbre tras su uniforme. La risa de Darius permaneció en el aire como el humo de un incendio que llevaba mucho tiempo oculto. Los pasajeros se removieron en sus asientos, murmurando con incredulidad. Sus teléfonos brillaban como pequeñas antorchas que capturaban el momento para la eternidad. Dentro de Marlon, la furia luchaba contra el control. No quería nada más que acabar con la amenaza de un solo golpe decisivo. Pero otra voz en su interior, la del estratega, el padre, el protector, le advertía contra ello. No se trataba solo de venganza, se trataba de pruebas, evidencias, justicia. Cada grabadora, cada testigo, cada voz temblorosa que ahora conocía la verdad,
podría cambiar el curso de la situación no solo para su hijo, sino para cualquiera que pudiera haber sufrido a manos de ese hombre. Darius se acercó a pesar del arma en su garganta. Sus ojos brillaban con cruel orgullo. «Lo tergiversarán», murmuró, con el aliento caliente y agrio. «Siempre lo hacen. Siempre me voy». Sus palabras no eran simples burlas, eran las confesiones de un hombre envalentonado por encubrimientos pasados, por un sistema que lo había protegido en las sombras. Marlon no se inmutó. Su voz era baja, firme, cortando el ruido con serena firmeza. «Esta vez no». Apretó el imperdible un poco más cerca, lo suficiente para que Darius se tensara, lo suficiente para que los pasajeros respiraran profundamente. A su alrededor, los teléfonos seguían girando, capturando la imagen de un depredador destrozado por su propia arrogancia. Cada segundo se sentía estirado, como un cristal a punto de romperse. Marlon podía oír la respiración superficial de Kayden contra su pecho, un recordatorio de por qué aguantaba. Los ojos de los pasajeros ya no miraban a Darius en busca de autoridad, sino a Marlon. Algunos con miedo, otros con esperanza, pero todos con un silencioso reconocimiento de que el equilibrio de poder había cambiado. El silencio se profundizó hasta que solo quedó el zumbido de los motores. La sonrisa de Darius vaciló, apenas, al comprender que su confesión no podía quedar sepultada bajo uniformes ni títulos esta vez. Sus ojos se dirigieron a la puerta de la cabina como si esperara ser rescatado, pero permaneció cerrada. Los pilotos lo habían abandonado y los pasajeros habían dado la vuelta. Marlon se inclinó tanto que solo Darius pudo oír sus últimas palabras. Aunque los pasajeros las leyeron en sus ojos, las vieron en la firme línea de su mandíbula, su susurro fue tranquilo, una verdad penetrante que presionó más profundamente que cualquier arma. «Entonces hoy es la última vez». Cuando el avión aterrizó, la cabina se sumió en el caos. Las ruedas chirriaron contra la pista, impulsando a los pasajeros hacia adelante en sus asientos, pero a nadie parecía importarle el aterrizaje en sí. Todas las miradas estaban puestas en Marlon y Darius, enfrascados en una lucha desesperada que los había llevado a través de los últimos minutos del descenso. Los agentes de policía entraron corriendo por las puertas abiertas, sus pesadas botas golpeando el estrecho pasillo, mientras los gritos de «¡Atrás!» y «¡Despejen el paso!» atravesaban el estruendo. Sin embargo, Marlon actuó antes de que pudieran alcanzarlo. Con un movimiento repentino y controlado, retorció la muñeca de Darius con fuerza, forzando la mano del hombre hacia atrás y agarrando el imperdible con brutal precisión. La lucha no duró más de un segundo, pero a todos los que observaban se les hizo eterna. Se oyeron jadeos en las filas cuando Marlon presionó la punta afilada del alfiler contra el cuello de Darius, arrastrándolo lo justo para dibujar una fina y brillante línea de sangre. No fue mortal, pero sí inolvidable. El depredador estaba marcado por su propia arma y el silencio se apoderó de ellos en una oleada de atónita incredulidad. Los pasajeros se asomaron al pasillo con los ojos muy abiertos, algunos susurrando, otros grabando con manos temblorosas. El aire estaba cargado de olor a sudor, miedo y el tenue toque metálico de la sangre. Darius se quedó paralizado, con el rostro pálido, pero sus labios curvados en esa misma sonrisa inquietante. Incluso con el carmesí surcando su garganta, parecía un hombre que aún creía en la autoridad intocable. Marlon, con el pecho agitado, sostenía a Kayden con fuerza en un brazo. El llanto del bebé se ahogaba contra su camisa. No gritó, no se regodeó, su silencio hablaba más fuerte que cualquier otra cosa, con la mirada fija en el hombre que había convertido su vuelo en una pesadilla. La policía avanzó por fin, 3 agentes abriéndose paso entre los aterrorizados pasajeros. «¡Suéltalo!», ladró uno, con la mano suspendida sobre la funda, sin saber si el padre que tenía delante era la víctima o el agresor. Marlon bajó lentamente el imperdible, cuya punta brillaba con la sangre de su hijo y ahora la de su atacante. Lo dejó caer en la mano enguantada de un oficial, con un movimiento deliberado y controlado. Su mensaje era claro. No necesitaba venganza, necesitaba justicia. Las autoridades pusieron a Darius de pie de un tirón, apretándole los brazos hacia atrás. Sin embargo, el asistente principal no gritó, ni luchó con la desesperación de un hombre acorralado. En cambio, rió entre dientes, un sonido más escalofriante que los gritos que habían llenado la cabina minutos antes. Su sonrisa burlona se ensanchó, mientras la sangre le corría por el cuello como una placa retorcida.
¿Crees que esto importa? Srenia murmuró tan bajo que solo Marlon y el oficial más cercano pudieron oírlo. Lo encubrirán. Siempre lo hacen. Marlon apretó la mandíbula. Sus pensamientos ardían de furia y determinación. Las palabras confirmaron lo que ya sospechaba. Esta crueldad no era un acto aislado. Miró a su alrededor, a las filas de pasajeros, a Simon, el joven asistente, pálido y tembloroso, al adolescente que aún aferraba su teléfono con desafío. Testigos, pruebas, pruebas. Cualquiera que fuera la protección en la que Darius creía, cualquier silencio que lo hubiera protegido antes, esta vez sería diferente. Los paramédicos entraron a empujones, arrodillándose junto a Marlon con voz urgente. Tenemos que revisar al bebé ahora. Marlon dudó un instante. Sus instintos protectores le gritaban que no dejara que nadie le arrebatara a Kayden de los brazos. Pero la imagen del cuello ensangrentado del niño y la tensión pálida en su pequeño rostro lo obligaron a ceder. Con cuidado, entregó a su hijo a los paramédicos, susurrando: «Cuídelo, por favor». Su voz se quebró por el cansancio, pero su mirada permaneció firme, fija en la figura que arrastraban hacia la puerta de la cabina. Los pasajeros estallaron en gritos contradictorios. «¡Atacó al bebé!», Srenia gritó un hombre señalando furioso a Darius. «¡Todos lo vimos!». Swingó otra mujer, aunque sus manos temblaban con tanta fuerza que casi dejó caer su teléfono. Los oficiales intentaron calmar el alboroto. Sus órdenes fueron ahogadas por la marea de voces. Sin embargo, en medio del caos, la verdad ya había arraigado. Ninguna negación podría borrar lo que docenas habían presenciado y grabado. Mientras Darius era obligado a caminar por el pasillo, su sonrisa burlona no se desvaneció. Giró la cabeza lo suficiente para cruzar miradas con Marlon, con una última burla en su voz. «Esto no ha terminado». Las palabras destilaban arrogancia, como si aún creyera que hilos invisibles lo librarían de las consecuencias. Pero Marlon no se inmutó. Se mantuvo erguido a pesar de la sangre que le empapaba la manga, con la mano suspendida protectoramente cerca de donde atendían a su hijo. Por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia, Marlon se permitió respirar hondo. Su pecho subía y bajaba, pesado por el peso de lo sucedido, pero su mente estaba más aguda que nunca. Este no era el final. Era solo el comienzo de una batalla que debía librarse más allá de los confines de la cabina. No podía dejar que la verdad muriera a manos de abogados refinados o escudos corporativos. El imperdible, antaño símbolo de crueldad, se había transformado en símbolo de evidencia innegable. Tenía testigos, grabaciones y la voz de Simon listos para romper el silencio. La cabina comenzó a vaciarse. Los oficiales gritaban órdenes contradictorias mientras los pasajeros buscaban a tientas sus pertenencias, algunos todavía conmocionados, otros ansiosos por escapar del recuerdo de lo que acababan de vivir. Marlon los ignoró a todos. Su atención estaba en Kayden, quien gemía débilmente mientras los paramédicos le vendaban la herida. Cada sonido de su hijo era un recordatorio de por qué había luchado, por qué seguiría luchando hasta que el mundo supiera la verdad. De pie en medio del pasillo, rodeado de luces intermitentes, voces apresuradas y el terror persistente del vuelo, Marlon supo que su objetivo había cambiado una vez más. Ya no se trataba solo de sobrevivir, ya no se trataba solo de proteger a su hijo. Se trataba de asegurarse de que ninguna otra familia sufriera lo que la suya había sufrido. Miró de nuevo a Darius, mientras lo llevaban a rastras bajo custodia, y habló en voz baja. Sus palabras estaban dirigidas a él mismo, a su hijo y a cualquiera que escuchara con atención. A veces, el golpe más pequeño esconde la verdad más fuerte. El mazo golpeó una vez. El sonido resonó por la silenciosa sala del tribunal, pero no fue suficiente para acallar la tensión que flotaba en el aire. Todas las miradas se dirigieron al estrado donde estaba sentado Simon Corr, con las manos ligeramente temblorosas mientras se aferraba a la barandilla. Su voz vaciló al principio, pero se fue estabilizando con cada palabra. «Lo vi hacerlo», dijo, con la mirada fija en Darius Quell, sentado a pocos metros de distancia, elegantemente vestido, pero con la mirada hundida. «Lo vi tomar ese imperdible y clavárselo en el cuello al niño». Se escucharon jadeos en la galería, pero Simon no se inmutó. El miedo del joven asistente era evidente,
pero su determinación atravesó el pesado silencio como una cuchilla. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la respiración entrecortada, y añadió: «No fue un accidente, lo decía en serio». El abogado defensor se levantó con una confianza demostrada, un hombre alto, con el pelo engominado hacia atrás y una sonrisa que destilaba un encanto calculado. «Señor Cort», comenzó, caminando lentamente frente al jurado, «¿no es cierto que estaba bajo un estrés tremendo ese día, que quizás, en el caos, malinterpretó lo que creyó ver?» Simon se removió en su asiento, apretando los dedos en el borde de madera del estrado, pero no apartó la mirada de Darius. «No», respondió con voz más firme, «sé lo que vi. Todavía oigo gritar al bebé». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire con un peso que ningún interrogatorio podría disipar fácilmente. Marlon Tate permaneció sentado en silencio en la mesa del demandante, con el brazo aún vendado por el altercado a bordo del vuelo 607. Su rostro delataba poca emoción externa, pero por dentro cada músculo se tensaba por el esfuerzo de mantenerse firme. Observó al jurado, observando cómo sus ojos brillaban de asco, conmoción y tristeza. Quería que vieran no solo su dolor, sino la verdad que Darius se había esforzado tanto por ocultar. Cuando Simon bajó, llamaron al adolescente del vuelo, con el teléfono firmemente agarrado entre ambas manos como si fuera su salvación. La sala se oscureció mientras las imágenes se proyectaban en la pantalla. Se oyeron jadeos mientras se reproducía el vídeo. El agudo destello del metal, el repentino golpe, el llanto del bebé, penetrante por encima del zumbido de los motores, y finalmente, la fría sonrisa de Darius. La cámara se estremeció con el temblor del miedo del niño, pero la imagen era innegable. En la pantalla, el imperdible ensangrentado brillaba bajo las luces fluorescentes de la cabina, condenatorio en su simplicidad. Una mujer en la galería se llevó una mano a la boca. Uno de los jurados negó con la cabeza con incredulidad. La defensa intentó objetar, pero el juez le hizo señas para que se callara. Y entonces se oyó el sonido que pareció congelar toda la sala. La voz de Darius, baja pero escalofriante, se repitió por los altavoces. «He hecho cosas peores». Cada palabra golpeó como un martillo contra la frágil defensa que sus abogados habían construido. Los jurados se inclinaron hacia adelante, con los ojos abiertos, mientras la grabación se repetía. Marlon exhaló lentamente, con el pecho apretado. Sabía que esas palabras saldrían, pero incluso él sintió de nuevo la punzada al llenar la sala. La ironía dramática se acrecentó. Darius había intentado silenciar a su víctima mediante la intimidación, y ahora era su propia voz la que sellaba su caída. Pero la tormenta no había terminado. Uno a uno, otros hombres dieron un paso al frente. Antiguos pasajeros de diferentes vuelos, cada uno con una historia de crueldad, amenazas o negligencia a manos de Darius. Un padre relató cómo Darius, una vez, le había negado la comida a su hijo durante una turbulencia, burlándose de que los niños deberían aprender disciplina. Otro describió haber sido humillado en pleno vuelo cuando Darius lo acusó de fingir una enfermedad. Cada testimonio cobraba más fuerza, y con cada relato, los rostros del jurado se endurecían. Ya no se trataba solo de Marlon, se trataba de un patrón de abuso que había pasado desapercibido durante demasiado tiempo. La defensa intentó desesperadamente redirigir el tema. «Son quejas aisladas, recuerdos exagerados», argumentó el abogado con un tono tenso, su barniz pulido que se agrietaba. Pero la mirada penetrante del juez lo silenció, y el jurado ya no parecía convencido. Sus ojos volvieron a Darius, quien permanecía sentado rígido, con la mandíbula apretada, tamborileando ligeramente con los dedos sobre la mesa. Ese ritmo nervioso delataba lo que su rostro pétreo no podía revelar. Miedo. Marlon fue llamado al estrado. Levantándose con calma deliberada, se ajustó el vendaje y se comportó con serena dignidad. Describió el momento en que Darius clavó el alfiler en el cuello de su hijo, la incredulidad que lo paralizó y la rabia que le siguió. Se le quebró la voz al recordar el grito de Caden, pero se serenó y continuó. «Esto no fue un accidente», dijo al jurado con voz clara, «y no era la primera vez que usaba el miedo para controlar a otros, pero será la última». Las palabras resonaron por la sala, calando hondo en los corazones de quienes lo escuchaban. Los últimos momentos del juicio se desarrollaron como el estallido de una tormenta. El jurado se sumió en la deliberación.
dejando la sala rebosante de nerviosismo. Pasaron horas, aunque a Marlon le parecieron días. Cuando los jurados finalmente volvieron a entrar, el aire estaba tan tenso que parecía vibrar. El presidente del jurado se puso de pie, con las manos firmes y la expresión sombría. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado culpable de todos los cargos. Las palabras resonaron en la sala, definitivas e innegables. Marlon cerró los ojos brevemente, conteniendo una oleada de emoción. Los hombros de Darius se hundieron por primera vez, su sonrisa burlona desapareció, su máscara de arrogancia se hizo añicos. En la sala, los murmullos se convirtieron en aplausos antes de que el mazo del juez volviera a golpear para restablecer el orden. Sin embargo, la verdad no podía silenciarse ahora, no después de todo lo visto y oído. Para Marlon no era un triunfo, sino una reivindicación, la prueba de que su lucha no había sido en vano. Miró la foto de su hijo sobre la mesa, con el pecho henchido de silencioso orgullo. El mazo del juez volvió a caer, sellando el veredicto, y en ese instante, cada mentira, cada encubrimiento, cada acto cruel que Darius había ocultado fue desmantelado. La sala, antaño un lugar de sombras y dudas, ahora brillaba con la luz de la verdad. La verdad finalmente se había liberado de las nubes del silencio. Meses después, Marlon se encontraba frente al Centro de Capacitación en Seguridad Horizon, las instalaciones recién renombradas que antaño lucieron el logotipo deslustrado de la aerolínea. El sol de la mañana caía a raudales sobre el amplio patio, reflejándose en los cristales pulidos del edificio. Los periodistas se agolpaban frente a él, con sus cámaras destellando como relámpagos y los micrófonos apuntando hacia adelante en busca de una cita memorable. Sin embargo, Marlon no se inmutó. Su hijo, Caden, descansaba plácidamente en sus brazos, envuelto en una manta azul pálido que cubría la leve cicatriz de su cuello. Cada respiración del niño le recordaba a Marlon por qué estaba allí, por qué había soportado meses de tribunales, interrogatorios y noches de insomnio. Este momento no se trataba de un triunfo, sino de la verdad, llevada a la luz donde nadie podría volver a enterrarla. «Señor Tate, ¿siente que se ha hecho justicia?», gritó un periodista, alzándose la voz por encima del clamor. La corbata del hombre ondeaba al viento y su mano temblaba ligeramente mientras agarraba la grabadora. Marlon giró la cabeza lentamente, con el rostro sereno pero marcado por el cansancio de quien ha luchado demasiado. Ajustó la manta de Caden, protegiendo el rostro del niño de los flashes, y respondió con firme convicción. «Esto nunca se trató de ganar», dijo. Su tono era suave, pero se impuso al ruido, imponiendo silencio por un instante. La multitud se inclinó, ávida de más, pero Marlon dejó las palabras en el aire, con la mirada escudriñando el edificio tras él. El Centro de Entrenamiento de Seguridad. Horizon se había creado por la sentencia judicial. Sus salas ahora cargaban con la responsabilidad de reentrenar a las tripulaciones de vuelo, enseñar vigilancia, empatía y responsabilidad. El acuerdo de Marlon había ayudado a construir su programa principal, dedicado a proteger a los niños y las familias en los viajes espaciales. Vio la nueva pancarta desplegada en el frente, sus palabras, una promesa escrita en negrita. Sin embargo, las promesas no significaban nada sin acción, y Marlon lo sabía. Sus cicatrices ardían levemente bajo la manga, un recordatorio de que incluso las victorias dejaban heridas. Otro reportero se adelantó, con el micrófono casi rozando el pecho de Marlon. «¿Qué espera que salga de todo esto? ¿Cree que la gente realmente cambiará?», Srenia preguntó. Marlon apretó la mandíbula. Había aprendido a no confiar en los cambios nacidos solo del miedo o de las demandas. «Espero», respondió Marlon lentamente, «que nadie más tenga que sangrar donde debería vivir la confianza». No alzó la voz, pero su silenciosa fuerza silenció al interrogador con más eficacia que un grito. Un murmullo recorrió la multitud mientras los periodistas tomaban notas. Sus rostros reflejaban curiosidad e inquietud. Querían una historia de triunfo, una victoria bien envuelta, pero Marlon no se la daría. No permitiría que el sufrimiento de su hijo se convirtiera en un titular sin sentido. Sintió a Caden moverse ligeramente en sus brazos, la pequeña mano del niño rozando la cicatriz oculta bajo los pliegues de la tela. Ese roce provocó una oleada de determinación en el pecho de Marlon. A lo lejos, vio a Simon Corr,
el joven asistente que había roto filas para decir la verdad durante el juicio. Simon estaba entre los espectadores, no formaba parte de la prensa, pero se sentía atraído allí, tal vez buscando su propia conclusión. Sus miradas se cruzaron brevemente y Simon asintió vacilante. Fue un reconocimiento silencioso de que las cicatrices que cada uno de ellos llevaba no eran solo físicas, sino también recordatorios permanentes de un día en que el silencio casi ahogó la verdad. Las preguntas insistían, ahora más agudas, algunas incluso crueles. Un hombre de traje gris preguntó: ¿Crees que Darius Kell merecía lo que le pasó? La expresión de Marlon no cambió. Se negó a pronunciar el nombre del hombre en voz alta. Se negó a concederle espacio en este nuevo capítulo. En cambio, abrazó a su hijo con más fuerza, su silencio respondiendo con más fuerza que las palabras. Una ironía dramática ondulaba bajo la superficie, porque mientras el mundo presenciaba reformas y un cambio de imagen, Marlon veía cicatrices que nunca podrían borrarse, prueba de que la oscuridad había caminado libremente en lugares destinados a la seguridad. Mientras la multitud continuaba su incansable búsqueda de una cita, Marlon respiró hondo. Podía sentir el peso de las cámaras, el peso de la expectativa presionándolo. Sin embargo, sabía que hoy no se trataba de espectáculo, se trataba de una promesa a su hijo. Inclinó ligeramente la cabeza hacia el chico, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que solo Kayden podía oír. El flash de las cámaras captó la ternura en su expresión, aunque ninguna pudo capturar la silenciosa maldición que salió de sus labios. Tu dolor cambió el cielo para siempre. Segundos después, la situación cambió y su poder fue arrebatado. Si defiendes la protección de los inocentes y exiges responsabilidades, suscríbete ahora. Juntos nos alzamos. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia. Explora temas de racismo, abuso de poder y represalias ante la crueldad. Su propósito es concientizar sobre la discriminación, generar reflexión crítica sobre la autoridad y la rendición de cuentas, e inspirar acciones en pos de la justicia y la protección de las personas vulnerables.